Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Tenemos un hombre de 75 años que acude a seguimiento por hipertensión. En las últimas semanas, su presión arterial ha estado persistentemente elevada, alrededor de 160 a 165 sobre 85 a 90 milímetros de mercurio, a pesar de recibir varios medicamentos. Su historia clínica es muy importante. Tuvo una endarterectomía carotidia derecha por ataques isquémicos transitorios recurrentes, un infarto de miocardio hace 2 años y cirugía de bypass coronario hace 1 año por angina inestable. Además, fue fumador en el pasado. Actualmente toma metoprolol, clopidogrel, amlodipina y rosuvastatina. Debido a la hipertensión persistente, se agrega ramipril, un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina. Una semana después, su creatinina sube de 1.1 miligramos por decilitro a 2.1 miligramos por decilitro. La pregunta clave es, ¿qué mostraría el uroanálisis? La respuesta es uroanálisis normal, sin hematuria, sin proteinuria significativa, sin leucocitos y sin cilindros. En el desarrollo del caso, este paciente tiene enfermedad aterosclerótica difusa. Ya tuvo enfermedad carotidia, enfermedad coronaria, infarto de miocardio y cirugía de bypass. En un paciente así, si la presión arterial sigue elevada a pesar de múltiples medicamentos, el STAT1 quiere que pienses en estenosis de arteria renal por aterosclerosis. La estenosis de la arteria renal reduce el flujo sanguíneo que llega al riñón. Para el riñón, eso se interpreta como si el cuerpo estuviera hipotenso, aunque la presión arterial sistémica esté alta. Entonces, el riñón responde activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la base fisiológica, cuando baja la perfusión renal, las células yuxtaglomerulares liberan renina. La renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego la enzima convertidora angiotensina convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene 3 efectos muy importantes. Primero, produce vasoconstricción sistémica, lo que aumenta la presión arterial. Segundo, estimula aldosterona aumentando reabsorción de sodio y agua. Y tercero, dentro del glomérulo, contrae preferentemente la arteriola eferente. Este último punto es la clave del caso. Cuando hay estenosis de la arteria renal, entra menos sangre al glomérulo. Para mantener la filtración, el riñón necesita contraer la arteriola eferente. Es como cerrar un poco la salida del glomérulo para conservar presión dentro del capilar glomerular y mantener la tasa de filtración glomerular. Y bueno, ¿qué pasa al dar ramipril? Ramipril bloquea la enzima convertidora angiotensina. Por lo tanto, disminuye la producción de angiotensina 2. Si baja la angiotensina 2, la arteriola eferente se dilata. En una persona sin estenosis renal importante, esto suele ser tolerado, pero en un paciente con estenosis bilateral de arterias renales, ambos riñones dependen de la angiotensina 2 para mantener la presión de filtración. Entonces, cuando se administra un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina, se pierde esa constricción compensatoria de la arteriola eferente, cae la presión intraglomerular, baja la tasa de filtración glomerular y la creatinina sube rápidamente. Eso explica por qué este paciente pasa de una creatinina basal de 1.1 miligramos por decilitro a 2.1 miligramos por decilitro después de iniciar ramipril. Y ya entendemos por qué el uroanálisis de este paciente es normal. Este punto es muy importante para el STAT1. Aquí el problema no es una glomerulonefritis, no es nefritis intersticial, no es síndrome nefrótico y no es daño tubular primario. El problema es hemodinámico. Bajó la presión de filtración dentro del glomérulo, por eso el uroanálisis suele ser normal. No esperamos ver cilindros eritrocitarios porque eso sugeriría glomerulonefritis.
No esperamos ver eosinófilos o cilindros leucocitarios porque eso sugeriría nefritis intersticial aguda. No vemos cuerpos grasos ovales ni proteinuria masiva porque eso sugeriría síndrome nefrótico. Y no esperamos cristales en forma de aguja porque eso apunta a otros procesos como lesión por cristales. En este paciente, el hallazgo esperado en el uroanálisis es sin proteína, de 0 a 1 eritrocitos, de 0 a 1 leucocitos, sin cilindros y sin otros hallazgos relevantes. En la interpretación clínica, el aumento de creatinina después de iniciar un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina o un bloqueador de los receptores de angiotensina debe hacer sospechar estenosis bilateral de arterias renales, especialmente si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica difusa. Los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina no son tóxicos directamente para el riñón en este caso. Lo que ocurre es que eliminan un mecanismo compensatorio. En estenosis renal, la angiotensina 2 ayuda a mantener la tasa de filtración glomerular al contraer la arteriola eferente. Al bloquearla, la arteriola eferente se relaja, la presión intraglomerular cae y la filtración disminuye. En los puntos clave, la estenosis de arteria renal suele deberse a aterosclerosis en adultos mayores. Debe sospecharse en pacientes con hipertensión resistente y enfermedad vascular difusa. La disminución del flujo renal activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 contrae preferentemente la arteriola eferente. La constricción eferente ayuda a mantener la tasa de filtración glomerular cuando baja la perfusión renal. Los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina como ramipril y los bloqueadores de los receptores de angiotensina como losartán dilatan la arteriola eferente. En estenosis bilateral de arterias renales, esto puede causar aumento agudo de creatinina. El uroanálisis suele ser normal porque el problema es hemodinámico, no inflamatorio ni glomerular. En las preguntas, ¿qué diagnóstico sugiere hipertensión resistente en un adulto mayor con aterosclerosis difusa? Estenosis de arteria renal. ¿Qué hormona aumenta cuando disminuye la perfusión renal? Renina. ¿Qué molécula contrae preferentemente la arteriola eferente? Angiotensina 2. ¿Cómo mantiene la angiotensina 2 la tasa de filtración glomerular en estenosis renal? Contrayendo la arteriola eferente y preservando la presión intraglomerular. ¿Qué ocurre al dar ramipril en estenosis bilateral de arterias renales? Disminuye angiotensina 2, se dilata la arteriola eferente, cae la tasa de filtración glomerular y sube la creatinina. ¿Cómo suele estar el uroanálisis en este cuadro? Normal, sin proteinuria significativa, sin hematuria, sin leucocituria y sin cilindros. ¿Qué medicamentos pueden precipitar este aumento de creatinina? Inhibidores de la enzima convertidora angiotensina como ramipril y bloqueadores de los receptores de angiotensina como losartán. Y recuerda, en STEP 1 si un paciente con enfermedad aterosclerótica difusa e hipertensión resistente desarrolla aumento agudo de creatinina después de iniciar un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina como ramipril, piensa en estenosis bilateral de arterias renales. Estos pacientes dependen de la angiotensina 2 para contraer la arteriola eferente y mantener la presión de filtración glomerular. El punto clave es que el daño no es inflamatorio ni estructural, es hemodinámico. Por eso, el uroanálisis suele ser normal, sin proteinuria importante, sin hematuria, sin leucocitos y sin cilindros. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.